En DeKalb sabemos que nuestra genética marca historia y nuestra semilla crea futuro, porque combinamos los mejores híbridos con la última biotecnología y un amplio portfolio de soluciones integrales para tu maíz. Por eso, si es maíz, es DeKalb. Atanor Pro, tu programa de capacitación para la protección de cultivos. Aprende todo acerca del manejo de malezas, enfermedades e insectos. Contactanos por WhatsApp y sumate al programa. Atanor, 86 años junto al productor argentino. Elegí siempre la revolución genética para tu campo. Somos KWS. Más agro, más grano, más leche y más carne. Sembra los híbridos que son de otra generación. Con toda la genética y agronomía. Vos elegís. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Bien, para comenzar les voy a contar, primero, gracias a los integrantes del panel y al Congreso por la invitación. Cuando nos juntamos en una de las primeras reuniones para coordinar los contenidos, la pregunta era ¿qué aprendimos? Y lógicamente lo que primero surgió es ¿qué sabemos? Y en ese contexto, lo que usamos como macro era lo que habíamos, si se acuerdan, unificado como idea de estos ejes y pilares para mitigar los riesgos que se trabajó en el marco del Congreso de Maizar y dentro de Maizar, con lo cual fue como el marco que utilizamos como base de qué conocemos, y como bien hacen acá los investigadores, desafiamos ese marco y qué más le podemos agregar, qué frontera podemos mover, y en ese contexto surgió, si bien la diapositiva ahí se ve cortada, lo primero que vamos a abordar y vamos a intentar trabajar va a ser en entender si la nutrición balanceada solamente es a la siembra. Es uno de los mensajes que queremos discutir al menos en este panel. Y el segundo, si hay algún manejo de cultivo que podamos también entender que se puede incorporar para mitigar los riesgos. Son dos cuestiones que vamos a discutir y que obviamente ahora el panel, los voy a dejar con ellos, van a avanzar. Octavio. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por formar parte de este panel con este equipo. Un poco lo que queríamos traerles para esta presentación era
algunos comentarios sobre qué aprendimos en esta última campaña. Les aseguro que fue mucho lo que aprendimos, pero todavía es mucho lo que nos falta aprender en estos temas. Y un poco por mi sesgo disciplinario, la presentación va a estar marcada por un sesgo ecofisiológico. Yo trabajo en ecofisiología hace muchos años. Y como decía Federico, estas eran algunas de las pautas que se presentaron en el Congreso de Maizar, orientadas a mitigar los riesgos con respecto al impacto de este complejo de enfermedades transmitidos por la famosa chicharrita, ¿no? Y ustedes ven ahí a la siembra, se propone nutrición balanceada, maíces con mayor tolerancia a estrés, y Federico agregó manejo del cultivo. Hay otras prácticas de manejo de cultivo que también podrían ser beneficiosas en mitigar los daños de este complejo de enfermedades. En verdad, cuando hablamos de nutrición balanceada y de manejo de cultivos en general y uno hace una búsqueda bibliográfica, que es el primer paso que hacemos los investigadores cuando empezamos a trabajar en un tema, se encuentra con que realmente hay muy poca información con respecto a esos temas. Prácticamente no hay publicaciones científicas que hablen de cuánto se mitiga el impacto por nutrir bien el cultivo o por realizar determinadas prácticas de manejo. Así que, en principio, y a partir de lo que fue la progresión de la superficie afectada por este complejo, fíjense allá por enero, por donde arranca, centro-oeste de Entre Ríos, centro de Santa Fe, fue como el epicentro por donde arrancó de manera más intensa, y fíjense en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, ese que dice actual, cómo se fue expandiendo hacia otras regiones, y venía todo muy lindo. Nuestro campo perimetral está ubicado ahí donde ustedes ven ese punto amarillo, que casualmente coincide por donde inició a expandirse el impacto de este complejo. Y teníamos un campo experimental hermoso con el río allá en el fondo y un montón de ensayos de manejo. Y bueno, fue buena la oportunidad para empezar a hacer algunas evaluaciones y generar información en cuánto podemos mitigar el daño de este complejo con prácticas de manejo. Solamente para contextualizar cómo obtuvimos la información, les muestro, esa es la evolución de las temperaturas máximas que están en azul. Y fíjense que durante el periodo de llenado de granos, que está resaltado ahí en verde, tuvimos algunos días a fin de enero, principio de febrero, con temperaturas bastante por encima de los 35 grados. Entonces, hay mucha de la información que puede ser dudosa y uno puede llegar a pensar si fue efecto de este complejo de enfermedades o si fue efecto de ese golpe de calor intenso que tuvimos en el llenado de granos. Igualmente vamos a tratar de echar un poco de luz sobre el impacto que pudo haber tenido ese golpe de calor sobre algunos de los resultados que obtuvimos. Bueno, lo primero que nos preguntamos es cómo evaluamos el daño de la enfermedad ante esta situación que surgió desde la Universidad Católica de Córdoba. Salió esta propuesta de evaluación de daño. Esta escala se realizó para evaluar el daño con las espigas al tacto. Es un método muy expeditivo que uno va caminando y sobre un determinado número de plantas va palpando la espiga y tocando el grado de afectación que puede tener y rápidamente uno puede tener una cuantificación del daño. Un poco esta escala lo que asume es que como el principal efecto que produce el espiroplasma, que es uno de las 4 enfermedades o de los 4 patógenos que afecta al cultivo, es el taponamiento del floema, es decir, la conducción de la savia a través de la planta, lo que provoca es que a medida que se avanza en el ciclo de cultivo, el llenado de grano se puede cortar. Y cuanto antes se corta, más amplio o más importante es el nivel de daño que se produce por un llenado de granos insuficiente. Entonces, este método de palpación de espiga asume básicamente esa afectación y se pueden evaluar los daños y es una escala que en verdad anda bastante bien. Pero bueno, como yo vengo de la ecofisiología y soy un poco curioso y desconfiado también, empezamos a pensar que podía haber daños en otros momentos del ciclo del cultivo, de acuerdo al momento en que se produjera el ataque o la infección de alguno de estos patógenos, y que podía haber otro tipo de efectos que no solo fueran el taponamiento o el bloqueo de ese floema. Entonces,
empezamos a mirar las espigas afectadas por el complejo y nos encontramos que había distintos tipos de espigas. Vimos algunas que le llamamos espigas anormales, que son esas que ustedes ven ahí. Vimos otras espigas que tenían fallas en la polinización, es decir, que se produce un desfasaje entre la emisión del polen, que aparece primero, y más tarde aparecen los estigmas o las barbas. Entonces, al estar desfasado eso, hace que haya muchas espigas que tengan fallas y problemas de polinización como las que se ven ahí, y después las típicas que no completan el llenado. Dentro de lo que son espigas anormales, también nos encontramos algunas espigas que, por ejemplo, tenían flores masculinas, como las dos que están a la izquierda. Nos encontramos con espigas del tipo mancuerna, se llaman, o barbel se le dice en inglés, y hay otras espigas que ahí nosotros le pusimos un nombre muy académico, como verán, son espigas que hasta la mitad más o menos producen granos normales, de ahí para arriba son granos que cortan el llenado, y son espigas que tienen esa curvatura con forma de banana, y fuimos muy originales, les llamamos espigas banana. Y entendemos que parte de esas deformidades de espiga pueden deberse a desequilibrios hormonales, no necesariamente provocados por taponamiento de floema, sino por desequilibrios que se producen, que pueden ser producidos tanto por los dos virus que actúan en este complejo o por alguno de los molicutes, y aquellas, los últimos tipos de espigas, las que tienen fallas de polinización y llenado incompleto, podían estar asociados a ese bloqueo del floema. Y lo que hicimos fue una escala de evaluación de los daños según el tipo de espiga ante las distintas prácticas de manejo, y les voy a mostrar a continuación en estos pocos minutos algunos resultados. En este caso son 3 híbridos, en este caso de híbridos Brevant. No le puse los nombres, solamente le puse una codificación para que nadie esté anotando y llevándose esos datos a pedir la semilla del que mejor identifiquen acá, porque esto es solo un experimento en una situación, en una sola localidad. Y vemos, por ejemplo, que hubo un efecto importante del híbrido en la cantidad de espigas anormales. El híbrido 3 presentó muchas más espigas anormales que los otros dos y no tuvimos diferencia en los otros tipos de espigas. En otro set de híbridos, en este caso de ACA semillas, donde también había híbridos de la competencia, es decir, no son todos híbridos de ACA, podemos ver cada uno de los tipos de espigas, ¿no? Las azules, las anormales, las rojas, las espigas banana, las amarillas, las que tienen problema de polinización, y las verdes, las que tuvieron problema de llenado. Y vemos, por ejemplo, el híbrido 6 tuvo problemas, muchas fallas en la polinización y mucho porcentaje de espigas anormales. Pero el híbrido 1 tuvo alto porcentaje de espigas anormales y alto porcentaje de espigas bananas. Y hay distintas combinaciones en el comportamiento que pueden tener los híbridos frente a estos tipos de daño diferente que se producen en las espigas. Cuando evaluamos el efecto de la densidad de plantas, nuevamente tenemos ahí los distintos tipos de espiga que clasificamos, y 50, 70 y 90.000 plantas por hectárea. Y nos encontramos que tuvimos efectos significativos de las densidades de planta, donde llamativamente las densidades más bajas son las que presentaron fallas en la polinización y llenados incompletos. Y un poco este resultado nos permite discriminar un poco cuál fue el efecto de ese golpe de calor que tuvimos y cuál fue el efecto de este complejo de enfermedades. Si el impacto del golpe de calor hubiera sido más importante, hubiéramos tenido más impacto sobre las densidades altas y no sobre las densidades más bajas. Porque las plantas, cuando están en densidades altas, ya de por sí están más estresadas y se verían más afectadas si tienen encima un golpe de calor. Y acá sucedió lo inverso. Por lo tanto, pensamos que hubo más peso del complejo de enfermedades que de ese golpe de calor que yo les indicaba al principio. Este es otro experimento, en este caso también de ACA semillas, donde evaluamos 2 tipos de manejo. Todos esos híbridos que yo les mostré estaban bajo un manejo tradicional, lo que hace el productor, era una arrancadora a la siembra, una dosis módica de urea y un tratamiento premium que tenía 20.000 plantas más, una dosis de nitrógeno para un rendimiento objetivo esperado 20% más alto y una corrección completa de las deficiencias que había en el lote, zinc, boro y azufre. Y esto es lo que nos encontramos.
un impacto muy importante del manejo premium en mitigar los efectos de la enfermedad, en el porcentaje de espigas anormales y en el porcentaje de espigas con fallas en la polinización. Ese fue el rendimiento promedio de los dos manejos, fíjense, alrededor de 800, 900 kilos. Y esta es una foto de una de las parcelas, claramente el manejo premium a la derecha, fíjense, 3.700 kilos, a la izquierda el manejo tradicional, es el mismo híbrido, cambia el manejo, 2.400 kilos. Este es el híbrido que mayor impacto del complejo tuvo, de todo ese set. Por lo tanto, es importante aclarar acá que hay un impacto importante del manejo combinado, densidad, nutrición balanceada, nitrógeno, pero también es importante el tipo de híbrido que estamos eligiendo. Hubo híbridos que rindieron mucho más que este caso de este híbrido, que no necesariamente era de acá, acuérdense que había también híbridos competidores. Por lo tanto, el efecto aislado de una práctica no es suficiente para mitigar los daños de esta enfermedad. Por último, les muestro este resultado. Este es un tratamiento testigo a la izquierda, donde era el tratamiento del productor, les decía un arrancador, una dosis módica de urea, y al lado un tratamiento que incluyó productos biológicos, hormonas, bioestimulantes, fijadores de nitrógeno y corrección de micronutrientes. Y fíjense la diferencia que hubo, y esos fueron los impactos que tuvimos en los rendimientos en esta misma situación. Como para cerrar esta intervención mía y darle paso a mis compañeros, el tipo de pérdida que veamos puede ser diferente según los procesos que se afecten en la planta. Por eso nos parece importante clasificar las espigas por tipo de daño. A nosotros nos dio información valiosa hacer esa clasificación. Es importante que el manejo del cultivo, cuando se combinaron distintas prácticas de manejo, fueron positivos en mitigar el daño, pero esas prácticas no reemplazan a ninguna otra práctica de manejo que se propone en el manejo integrado de esta plaga. Así que es importante considerarlo como un punto más en el manejo integrado del complejo de achaparramiento. Así que bueno, le dejo paso a mis compañeros. Muchas gracias. Excelente. Espero que yo uso esto. Hola, hola. Bueno, ante todo, buenos días. Verdaderamente un gusto integrar este muy buen equipo de trabajo. Nos juntamos varias veces. Ha sido bastante interesante el intercambio. Quiero agradecer a la comisión organizadora por volverme a invitar. He tenido presencia perfecta a los congresos internacionales de maíz. Y me gusta el mensaje final que dio Octavio, en el que dice que este es un complejo sistema que hay que abordarlo desde todos lados y que de lo que estamos trabajando acá es uno de esos lados, que es la nutrición, y por eso prefiero arrancar por lo que sería la síntesis de la presentación, en la cual hablamos de la fertilización balanceada, y quisiera hacer una corrección, y aprovecho que están mis amigos de Fertilizar aquí, creo que tenemos que dejar de hablar de fertilización balanceada. Lo que hay que hacer es hablar de la fertilización que un suelo requiera, porque eso va a depender de los nutrientes que tenga el suelo y los nutrientes que le falten al suelo. Entonces, una fertilización que requiere ese suelo va a estimular siempre el crecimiento, y sobre todo el crecimiento inicial del cultivo. Que cuando estamos en discusión de este tipo de problemáticas, el crecimiento inicial, el vigor, esa energía con la que la planta crece, es fundamental para mitigar todo este tipo de problemas. Si miramos los suelos de la región pampeana, y por lo que presentó Hernán Sainz Rosa dentro de poco también los del norte, vamos a ver que son prácticamente 8 nutrientes que hay que tener en cuenta y poner arriba de la mesa para ver cómo nos está yendo. Y la cosa se complica bastante, porque organizar estrategias de fertilización que contemplen los nutrientes que están siendo deficitarios lleva a un desafío técnico. Y después las estrategias de cómo nos acomodamos con las mejores prácticas de manejo fertilizantes, dosis, fuente, momento y ubicación. Entonces,
ajustar ese diagnóstico inicial del cultivo para lo que le llamamos la fertilización de base, la fertilización estructural, para luego, durante el transcurso de la evolución del cultivo de maíz, ajustar los requerimientos de nitrógeno. Y esos requerimientos de nitrógeno van a tener que ser acompañantes del crecimiento del cultivo, porque es el crecimiento el que marca la demanda de este nutriente. Para todos los otros nutrientes es la presencia o la ausencia en el suelo o el desequilibrio que el suelo tenga lo que comanda la fertilización. Lo que está claro es que un cultivo con mayor vigor, con mayor intensidad de verdor, con mayor velocidad de crecimiento, siempre va a responder mejor a cualquier adversidad que el cultivo tenga. Y en este contexto quiero mostrar esta diapositiva en la cual se fertilizó con un nutriente solo, que es el caso del fósforo, o se fertiliza con nutrientes que a ese suelo le están faltando. Y nos encontramos con dos condiciones contrastantes, donde tenemos un cultivo con gran vigor, con gran crecimiento, donde no tiene problemas en la síntesis de las principales fitohormonas y en los principales enzimas que el cultivo necesita, y el desempeño inicial es diferente. También tenemos que tener presente que al menos en el sur de Córdoba está empezando a detectarse fuertemente la deficiencia de este nutriente. Este nutriente es estructural en el sistema, este es el corazón de la clorofila, entonces tener deficiencias de magnesio son de alta gravedad. Fíjense el impacto del estrés térmico sobre la degradación de las plantas que están en presencia de deficiencia, y guarda con confundirnos esta sintomatología con la sintomatología de fitoplasma, espiroplasma y del complejo de achaparramiento. ¿Por qué digo confundirnos? Porque son parecidas. Y una de las diferencias que tenemos que tener en cuenta es que esto aparece en las hojas viejas de la planta, mientras que el complejo del achaparramiento lo vamos a ver en las hojas nuevas de la planta. Por otro lado, esto lo vamos a ver en estadios vegetativos y lo otro se lo ve mucho más en estadios reproductivos. Entonces, cuando uno... ¿por qué quedó así? Bueno, cuando uno va agregando nutrientes, no se ve en la diapositiva, no sé por qué, pero tenemos testigo fertilizado con fósforo solo, fósforo azufre, nitrógeno, nitrógeno, fósforo azufre y zinc, y el que sigue es, además de nitrógeno, fósforo azufre y zinc, con magnesio. Entonces fíjense cómo vamos en esa típica escalerita levantando los niveles de producción. Ya tenemos publicado entre varios investigadores de nutrición de Argentina el trabajo que llevó adelante Pablo Barbieri sobre el umbral de zinc y el umbral de boro, que está aquí, que es una publicación de este año, en el cual tenemos herramientas de diagnóstico para hacer fertilización balanceada, y en la medida en que ponemos ese cultivo con una intensidad de verdor mejor, tenemos que tener en cuenta que a la chicharrita la atrapamos con esa hoja. Y esa hoja que tiene un color característico. Y probablemente, si no tuviéramos ese cultivo en mejor estado, sea más atacado o no por la chicharrita. Conversábamos entre varios investigadores ayer que no hay estudios, como mencionó Octavio, que valoren si la chicharrita es más atraída por plantas deficitarias de nutrientes o no, y probablemente sea un trabajo que tengamos que encarar. Por otro lado, la nutrición correcta no es solo necesaria para mitigar este problema. Un trabajo que venimos realizando con Fertilizar sobre la evolución de distintas estrategias de nutrición lleva 8 campañas acumuladas. Ahí está la producción de grano acumulada en las 8 campañas, entre 2 ambientes dentro de un lote, alta productividad y baja productividad dentro del lote, y podemos ver que si uno hace una estrategia, que sería el T5, de nutrición completa, con todos los nutrientes respecto de la tecnología base de productor, tendríamos un salto productivo de casi una campaña más de producción en cada ambiente. Y si lo comparamos todavía con el testigo, la diferencia es demasiado grande. Y un dato que es muy interesante es que en el tratamiento 2, que es el tratamiento base productor, la barra negra, que es el de baja productividad,
tiene 41.000 kilos y la de alta productividad 44.000 kilos acumulados. Si nos vamos al tratamiento 5, en el ambiente menos productivo, pero con una nutrición equilibrada, logramos más producción que en el ambiente mejor que tiene el productor en el manejo del productor. O sea que con nutrición adecuada mejoramos la calidad productiva aún de los ambientes menos productivos, y esto va a estar bien mostrado porque sigue en la presentación, que es Mauricio. Por otro lado, tenemos la nutrición nitrogenada del maíz, probablemente el cultivo que más responde a la fertilización con nitrógeno, que como nos mostraron, los híbridos actuales tienen retrasada la demanda de nitrógeno. Las características de Stay Green del maíz hacen que necesitemos una adecuada nutrición durante el llenado de grano que cada vez en los híbridos actuales es más importante en la generación del rendimiento final, y que varios estudios que venimos haciendo están evaluando los momentos de aplicación de nitrógeno, y que en la medida en que tenemos más momentos de aplicación durante el ciclo del cultivo, la eficiencia agronómica en el uso del N aumenta. Y esto está directamente relacionado con la rentabilidad y con la mitigación del impacto ambiental de una práctica como la fertilización nitrogenada. Entonces, ¿para qué nos sirve este enfoque? Primero, para manejar mejor el nutriente en maíz, y luego para tener presente que si nos enfrentamos a problemas como los del achaparramiento, y seguramente vamos a tener restringido el rendimiento del maíz, si yo estoy retrasando la aplicación de nitrógeno, puedo detectar la presencia del vector y puedo o disminuir o anular la fertilización nitrogenada, porque puedo encontrarme con un cultivo que se va a enfrentar a un severo problema, como pasó la campaña pasada. Y hay que tener en cuenta, además, que esta nutrición nitrogenada tiene que interaccionar con la densidad de siembra. Ya hemos visto que a medida que mejora la oferta de agua y nitrógeno en el ambiente, hay que utilizar una mayor densidad de siembra, y que esta nutrición nitrogenada, que la empezamos a evaluar por planta, va a ser fuertemente dependiente del cultivo antecesor. En la medida en que tengamos cultivos que nos inmovilizan nitrógeno, vamos a tener que ponerle más nitrógeno por planta para que el cultivo tenga la satisfacción necesaria de nutriente de nitrogenado y no sufra una pérdida de producción. Entonces, ajustando la fertilización de base, ajustando la densidad y ajustando la nutrición nitrogenada por planta, logramos el mejor desempeño del cultivo. Hay que tener presente cuando manejamos el nitrógeno que podemos llegar a la floración de un maíz tardío con un cultivo que tenga ese grado de desempeño. Podemos asumir que ese desempeño es correcto, probablemente porque no tengamos un testigo a la par, que cuando lo vemos nos damos cuenta que el desempeño correcto pasa por otro lado. Entonces, estos maíces que demandan mucho nitrógeno en el llenado de grano, tienen que llegar a la madurez fisiológica en esas condiciones de nutrición. Si yo voy un mes después a evaluar los mismos surcos, probablemente me encuentre con este cuadro de situación. Y en esta situación, el maíz que más sufrió la deficiencia de nitrógeno comienza la removilización de la soja, comienza a removilizar carbohidratos del tallo, y eso da pie a un problema muy serio que tuvimos en la campaña pasada, que fue el ataque por fusariosis, por fusarium en la caña, podrición de la caña y caída de muchos maíces que se confundieron ese daño también con el problema de espiroplasma. Probablemente de Córdoba hacia el sur hayamos tenido mucho más fusarium que espiroplasma. Por otro lado, si yo atraso la aplicación de nitrógeno, puedo tomar conocimiento de cómo viene la campaña. Ahora nos enfrentamos a una campaña que va a estar no muy superavitaria de agua, todavía no está del todo definido, pero está entre una niña suave y un año normal. Entonces, si yo tengo 3 esquemas de aplicación de nitrógeno, como se ven en esta diapositiva, y tengo un testigo, una dosis alta de nitrógeno y una dosis media de nitrógeno, puedo ver que esas dosis de nitrógeno
si son aplicadas todas al momento de la siembra, van a llevarme a un mayor consumo de agua en estadios iniciales que puede faltar durante la etapa más importante del cultivo, que es la etapa de determinación del número de granos. Entonces, el mensaje es acompañar al cultivo, ver cómo está creciendo, ver cómo está en condiciones hídricas, monitorear al vector de este problema y en base a eso ir tomando las mejores decisiones durante el desarrollo del cultivo. Creo que esta es la última diapositiva. Agradezco nuevamente y damos paso a Mauricio. Bueno, muchas gracias Javi, muchas gracias a Octavio y a Federico. Me lo hacen muy fácil pasar después de ellos, gracias a la organización. Y digo que lo hacen muy fácil porque ya prácticamente explicaron todo. Entonces, lo que nos queda por ver, aparte de la primera diapositiva, que ahí me salta el TOC, al que eligió la fotito, yo empiezo a ver ahí abajo un poquito de digital y ahí el Leucine, ¿viste? Al maicero empiezas a buscar ese tipo de cosas. Y empezamos a ver algunos déficits también de nutrientes, no sé si es porque juega un poquito el sol o vemos algún bandeadito, y empezamos a pensar en lo que decía Gaby. Nutrición balanceada o balancear los nutrientes que realmente están faltando. Y eso siempre va a ser un saldo positivo. Y va a ser un saldo positivo, tanto lo hagamos en zona sur de Córdoba, norte de Córdoba, centro, nos vayamos al sur de Santa Fe o, como dice ahí, a Pergamino. Che, ¿qué hace un ensayo de Pergamino acá? Lo que queremos mostrar es que en Pergamino también ocurrieron años bastante buenos, ¿sí? O muy buenos respecto a lo que puede haber ocurrido en esta zona. Ese grafiquito tan complejo lo que nos está mostrando es la temperatura, temperaturas máximas, ¿sí? Lo que ven en línea de color rojo son las temperaturas máximas normales, es decir, desde el año 1967 hasta 2021. Es una serie muy larga y nos da la idea de cómo se presentan las temperaturas máximas allá en Pergamino. La azul, la que está por arriba, es la que ocurrió esa campaña, 2021. O sea, lo que nos está mostrando, vamos a ver si esto muestra, no. Pero bueno, ahí en la zona de enero tuvimos unos golpes de calor bastante interesantes en esa campaña, pero tuvimos unos excelentes rendimientos. Esto es un ensayo que se llevó adelante con Gustavo Ferrari, en el cual se tomaba un testigo sin utilización de fósforo y en el cual se obtiene como piso, ¿sí? Que es muchas veces el objetivo para lo que es la zona sur de Córdoba, unos 10.000 kilos de maíz. Voy a decir, che, pero no me mostres eso acá, me haces doler los ojos. Lo que quiero mostrar es que con ese testigo desde el punto de vista de fósforo, cuando le ponemos nutrición, ¿sí? Vamos a 100 kilos de fosfato monoamónico, estamos saltando prácticamente a los 13.000 kilos. Y podemos lograr eso utilizando otras fuentes también y haciendo otro manejo de nutrición, haciendo una fertilización quizás en el invierno con una fuente más económica y poniendo un arrancador de ingreso, ¿sí? El cual esos arrancadores, que hay muchos en el mercado, que tengan no solamente fósforo, sino que tengan nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, hierro, manganeso. Entonces empezar a darle mayor cantidad de nutrientes respecto de los requerimientos que tiene. Y obtenemos ese tipo de resultados, alrededor de los 13.000 kilos. Cuando miramos, ¿sí? En esta última campaña, encontramos algo muy similar, donde en Pergamino no tuvimos problema netamente de achaparramiento, no se presentó prácticamente este problema, pero sí, nuevamente, el golpe de calor ocurrió. ¿Recuerdan esos calores los primeros días de enero, que fueron prácticamente temperaturas arriba de 40 grados una semana completa? Bueno, eso también ocurrió y obviamente afectó el llenado. Acá, para lo que fue maíces tempranos, lo agarró obviamente ya pasando un poquito el llenado. Entonces, lo que se obtuvo son estos resultados. O sea, volvemos a tener ese testigo en 10.000 kilos y volvemos a encontrar, cuando hacemos una nutrición fosforada, valores de 12.500, 13.000 kilos, ¿sí? Ya sea desde una fuente como fosfato monoamónico
o como un microgranulado que viene como arrancador con mayor contenido de nutrientes. Ahora bien, cuando hacemos un cuidado extra del cultivo y no solamente ponemos ese arrancador, sino que agregamos productos, ¿sí?, como son bioestimulantes, ya sea en base a hormonas, tanto en la semilla como luego en estadios vegetativos. De hecho, se llevó adelante en B6 y luego una repetición en R2, ¿sí? Pudimos explorar resultados mucho más arriba, o sea, estamos hablando de 15.000 kilos. Entonces, la utilización de esos bioestimulantes, la utilización de una nutrición aportando lo que realmente necesita el suelo, nos da esa posibilidad de explorar rendimientos mucho más elevados. Partimos de los prácticamente 10.000 kilos a los 15.000. Estamos en el orden del 50%, ¿sí?, de incremento de rendimiento. Esa es la idea base. Ahora, todo muy bonito, pero me estás hablando de rendimientos que para esta zona no son reales. ¿Qué es lo que pasa, ¿sí?, cuando realmente vos tenés un déficit hídrico muy marcado, una campaña marcada por altísimas temperaturas, 3 niñas seguidas, que fue la de hace 2 campañas atrás? Y se la tienen que acordar porque pegó en todos lados eso para los maíces. Y obtuvimos en la zona de Pergamino estos resultados. Estos son obviamente de la red de ensayos de la compañía para la cual trabajo, que es CompoExpert. 2.000 kilos en el ensayo de maíz, ¿sí?, un maíz temprano. Es prácticamente impensado para esa zona. Pero lo traigo a colación porque son los resultados que hemos obtenido en la campaña pasada también, y como bien decía Gabriel y como decía Octavio, no sabemos realmente si fue netamente el impacto, ¿sí?, de esos golpes de calor, de esa deficiencia hídrica, sumado al espiroplasma o uno u otro en una línea. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Que cuando hacemos una nutrición, ¿sí?, balanceando solamente fósforo, es decir, aportando MAP, duplicamos el rendimiento. O sea, ya con el solo hecho de agregar un nutriente, estamos duplicando el rendimiento. Cuando lo llevamos, ¿sí?, a una nutrición más balanceada, balanceando esos nutrientes que nos están faltando, nos vamos prácticamente a 5.200, es decir, un 150% más. Entonces, a lo que vamos acá es la importancia que tiene la nutrición, no solamente frente a espiroplasma, la fuente y el momento, sino que cuando tenemos este tipo de problemas, ya sea por déficit hídrico o por algún otro tipo de inclemencia, un golpe de calor, siempre se comporta mejor el cultivo cuando está bien nutrido y balanceado. Y como decíamos, de un solo nutriente, este es una parte, un resumen de una red de ensayos que lleva la compañía desde hace ya unos cuantos años, con el nutriente que debe ser el de mayor adopción últimamente, o en los últimos años, que realmente costó mucho, lo charlábamos con Gabriel y con Octavio, hace prácticamente más de 20 años que vienen haciendo ensayos en la cátedra de Río Cuarto, obteniendo resultados similares, y que permiten explorar maíces entre los 6.000 a los 12.000 kilos, que ante la aplicación de zinc, ¿sí?, y aportarlo en el momento que se pueda, ya sea colocarlo en el fertilizante, a la semilla o como foliar, pero debe estar. Obtenemos resultados prácticamente de entre 800 a 1.000 kilos por hectárea, ¿sí? Es decir, prácticamente un 10% si estás hablando en la zona de 8.000 a 10.000 kilos. Entonces, la importancia de empezar a balancear bien los nutrientes. Y ahora, este es el de los más adoptados en los últimos años. Esto es lo que les quiero mostrar. Simplemente es como para que vean la oferta que hay, y esto es de una sola empresa, la cual yo represento, pero hoy en el mercado prácticamente somos 15 empresas que tienen portfolio grande, es decir, cuando vos multiplicás estos 12, 13 productos por esas 10, 12, 15 empresas, hay prácticamente 150, 200 productos, ¿sí?, o más que el productor tiene a disposición. Es netamente empezar a utilizarlos y confiar en aquellas empresas
que le brindan asesoramiento y le brindan soporte técnico para empezar a hacer manejo de esas deficiencias. Yendo a la síntesis, la nutrición balanceada siempre es importante, no solamente frente a Dálvulus maidis, la calidad de la fuente utilizada, la dosis, el momento, obviamente también lo son. La bioestimulación y manejo de antiestresantes durante el ciclo de cultivo, como bien dijimos, permite explorar mayores rendimientos, y a la chicharrita esto es así, le hacemos frente entre todos. Muchísimas gracias. Hola, hola. Ahora sí. Para cerrar vamos a recapitular y voy a hacer una pregunta a cada uno para apuntar los temas que abrimos. Octavio, desde el punto de vista del manejo de cultivo, además de la nutrición y el genotipo que tocaste, ¿hay alguna práctica que podamos adoptar y hoy tener información como para utilizar? Sí, bueno, de la experiencia que nosotros tuvimos este año, vimos una cierta jerarquía en los factores de manejo, en la mitigación de ese daño. Lo más importante de los efectos que vimos en nuestra situación fue el impacto fuerte de la nutrición. En segundo lugar, el impacto del genotipo. Y el de la densidad de planta yo creo que sería algo que deberíamos explorar un poco más. Yo no sé muy bien a qué se podría deber el peor comportamiento frente a este complejo en las bajas densidades. Se me ocurre cuestiones no ecofisiológicas, como por ejemplo la relación de población entre individuos de Dálvulus con individuos de plantas, pero esto es solo a nivel de una hipótesis que deberíamos explorar un poco más. Y desde el punto de vista de otros aspectos de manejo, bueno, fecha de siembra claramente es un factor importantísimo. Lo que yo mostré son fechas de siembra de fines de octubre. Teníamos todo el mismo set de experimentos realizado en fechas de siembra de 28 de diciembre y les aseguro que ahí, en esa fecha de siembra del 28 de diciembre, no hubo respuesta a absolutamente ninguna práctica de manejo porque teníamos una presión altísima de Dálvulus y no hubo ninguno de los factores que evaluábamos que mostrara alguna diferencia a favor. Entonces, estos resultados que mostramos están acotados a esos niveles de una presión intermedia alta que se dio en momentos no tan tempranos del cultivo. Nosotros empezamos a ver presiones fuertes a partir de B6, B8, no desde el inicio del cultivo. Entonces creo que es importante el monitoreo, el momento de ataque y en verdad todo ese set o ese círculo de prácticas que hay alrededor del manejo integrado del cultivo, y esto, el manejo del cultivo en general, es una práctica más en el contexto de todas las prácticas de manejo. Perfecto. Gaby, decía a la siembra, nutrición balanceada a partir del suelo, el contexto este. Durante el cultivo, vos hablás también de ver la fertilización. ¿Qué podemos aportar ahí? ¿Cuál es tu opinión? Si es a la siembra, ¿se expande? Bueno, un poco presentamos que en la medida en que vemos la evolución del cultivo, podemos ir cambiando nuestra toma de decisión, acompañado por el monitoreo de la plaga, acompañado por el monitoreo del cultivo, y en base a eso ir ajustando las dosis, sobre todo de nitrógeno, que es el nutriente que hay que ir colocando a medida que el cultivo crece. Y el otro dato importante es el análisis del suelo, porque había una idea que algunos de los síntomas de deficiencia se confunden con problemas de este tipo de enfermedades, porque manifiesta hojas rojizas por exceso de antocianas, etcétera, etcétera. Pero en realidad uno no debería ver una deficiencia de nutriente, porque la deficiencia de nutriente no tiene que estar. La única forma de que no esté la deficiencia de nutriente es que yo haga la corrección que corresponde en la época que corresponde, que es una práctica que todavía no se adopta. Hemos adoptado la fertilización con zinc, pero no adoptamos el análisis de suelo de manera masiva. Entonces hay que cambiar esa cultura y hacer los ajustes que corresponden.
Buenísimo. Mauri, de todo lo que presentaste de este set, que como bien decís un montón de empresas tienen, ¿cuál es el porcentaje de adopción hoy en el mercado? ¿Hay una brecha para saldar? Hay una brecha altísima. La utilización de productos de este tipo de paleta es muy baja la adopción que hay. O sea, vos imaginate que hace más de 20 años que la universidad y los investigadores vienen batallando para la adopción de zinc. Venimos entre todos, nosotros también formamos parte de Fertilizar como compañía y venimos todos bregando por el análisis de suelo, netamente, arrancando por análisis de suelo. Yo siempre me gusta hacer la pregunta y muchas veces la abro y digo, de acá, ¿cuántos son productores y cuántos analizan sus suelos? Y te levantan el 10% cuando decís todos los lotes y no llegás ni al 5%. Entonces, es muy amplia la brecha que tenemos y hay muchos productos como para saldar esa brecha y empezar a explorar. Y creo que seguir de la mano de los investigadores hay muchas cosas como para seguir avanzando. Sobre todo, como vos decís, que siempre un saldo positivo tiene la... Exacto, siempre lo tenés. Bien. Y para cerrar solamente voy a repetir algunas palabras de Fernando García que dijo en el contexto del achaparramiento, el tema relacionado con la nutrición, durante cuántos años hemos perdido rendimiento producto de no una adecuada fertilización como para usar todo este momento para replantearnos si no tenemos que saldar esas brechas, y entiendo que su mensaje va por ese lado. Y también como cierre, que lo que presentamos en un principio, el cuadro ese de prácticas para mitigar el riesgo, realmente tiene un porqué en cada una de ellas y no hay una sola que podamos utilizar. Hoy tocamos un par solamente por un tema del contexto, pero en el Congreso van a encontrar todas las demás también discutidas y charladas, con lo cual los invito a seguir participando. De nuestro lado estamos a tiempo, los felicito por cumplir con los horarios, así que muchas gracias a todos, a disposición.